Bienvenidos a su canal EstudiaMed. Hoy hablaremos del drenaje del sistema nervioso central. Te exhorto a que te suscribas si aún no lo has hecho, ya que es muy importante para nosotros. Y claro, que actives la campanita para que recibas nuestras notificaciones. Empecemos. Vamos a hablar primero del drenaje de la médula espinal. El drenaje de la médula espinal es igual a su irrigación, con algunas diferencias que vamos a resaltar. En ese sentido, te recomiendo que veas nuestro video acerca de la irrigación del sistema nervioso central, en el cual te enseñamos cómo está irrigada la médula espinal. Entonces, las diferencias a resaltar son las siguientes. Número 1. La red venosa es más densa en la parte posterior de la médula espinal en comparación con la red arterial, que es más densa en la parte anterior. Número 2. Solo existe una sola vena espinal posterior. Número 3. Las anastomosis de la red venosa son más numerosas que las de la red arterial. Número 4. Las ramas venosas tributarias intra y perimedulares son más numerosas que las arteriales. Por tanto, rara vez una obstrucción venosa daña a la médula espinal. Y por último, de la red venosa perimedular, la sangre drena en las venas radiculares anteriores y posteriores y a continuación en el plexo venoso vertebral interno. Este último drena en el plexo venoso vertebral externo a través de venas que pasan por los agujeros intervertebrales y desde este. La sangre es derivada a las venas cava a través de las venas homólogas a las arterias que dan origen a la red arterial perimedular. Vamos a continuar con el drenaje del encéfalo. La mayoría de estas venas drenan en unos conductos llamados senos de la dura madre, de los cuales más adelante vamos a ofrecer más detalles. Entonces, empecemos con la médula oblongada. Las venas de la médula oblongada forman una red que drena en las redes venosas del puente, superiormente, en los plexos venosos vertebrales, inferiormente, y en los plexos venosos del conducto hipogloso a ambos lados. Las venas del puente forman una red venosa pontina. El contenido de esta red drena en las venas comunicantes posteriores, en las venas cerebelosas, en los senos petrosos y en los senos transversos. Venas del cerebelo. Se distinguen venas anteriores, posteriores y laterales. Las anteriores y las laterales generalmente se dirigen a los senos petrosos superiores. Las venas posteriores son tributarias de los senos transversos. Ahora hablaremos de las venas del prosencéfalo y del mesencéfalo, las cuales presentan varias características particulares. Número 1. En general su trayecto es independiente del de las arterias. 2. Se anastomosan ampliamente entre sí. 3. Sus paredes son muy delgadas. Y por último, son avalvulares. Primero vamos a describir las venas del cerebro. Estas se dividen en tres grupos: venas profundas, venas de la base y venas de las circunvoluciones o de los giros. En cuanto a las venas profundas, la sangre venosa de los núcleos de la base y de las paredes de los ventrículos es drenada por dos troncos voluminosos denominados venas cerebrales internas. Estas tienen su origen en la tela coroidea del tercer ventrículo. Cada una de ellas está formada por la unión de tres vasos: la vena del septo pelúcido, la vena tálamo-estriada superior o vena terminal y la vena coroidea superior. Las venas cerebrales internas discurren de anterior a posterior entre las dos hojas de la tela coroidea del tercer ventrículo, a ambos lados de la línea media. Una vez llegan a la base de la tela coroidea del tercer ventrículo, se unen y forman la vena cerebral magna. Esta se incurva de inferior a superior sobre el esplenio del cuerpo calloso y penetra en el extremo anterior del seno recto. Las venas de la base son dos. Cada una de ellas está formada por la unión de la vena cerebral anterior y de la vena cerebral media profunda. Esta unión ocurre
frente a la sustancia perforada anterior. Las venas basales drenan en la vena cerebral magna. Las venas basales recogen la sangre venosa de la pared inferior del tercer ventrículo, los cuerpos estriados, el tálamo y parte del lóbulo temporal. Las venas basales y sus ramas de origen se anastomosan y forman en la base del encéfalo un círculo venoso casi superpuesto al círculo arterial del cerebro o polígono de Willis. Por otro lado, las venas de las circunvoluciones se dividen en ascendentes y descendentes. Las venas ascendentes se dirigen al seno sagital superior. Estas se dividen en 4 sistemas: frontal, central, parieto-occipital y occipital. Las venas descendentes, en cambio, se dividen en 3 sistemas. Un sistema de la cara superolateral, que termina en los senos esfenoparietal, cavernoso, petroso superior y transverso. Un sistema de la cara medial, que se dirige al seno sagital inferior y a la vena cerebral magna. Y un sistema de la cara inferior que drena en el seno sagital superior anteriormente, en los senos petroso superior y transversos posteriormente, y en las venas basales y en las venas cerebrales internas medialmente. Existe un grupo de venas denominadas venas anastomóticas, que, como su nombre indica, anastomosan las venas tributarias del seno sagital superior con las venas dependientes de los senos y de las venas de la base. Entre las venas anastomóticas importantes tenemos la vena anastomótica superior e inferior. La vena anastomótica superior une el seno sagital superior con el seno cavernoso. La vena anastomótica inferior, que es inconstante, une la vena anastomótica superior o el seno sagital superior al seno transverso. Otras venas anastomóticas son las venas comunicantes de la base y las venas anastomóticas transhemisféricas. Bien, al fin y al cabo, toda esta sangre venosa de la cavidad craneal es recolectada por la vena yugular interna. Las ramas de origen de la vena yugular interna son los senos de la dura madre. Estos reciben todas las venas de los órganos contenidos en la cavidad craneal y en la cavidad orbitaria. Ahora bien, ¿qué son los senos de la dura madre? Bueno, son conductos venosos comprendidos en un desdoblamiento de la dura madre. Generalmente tienen forma de prisma triangular o de cilindro irregular, y están situados algunos en la pared craneal, donde graban surcos que son más o menos profundos, y otros se encuentran en las prolongaciones de la dura madre. Las paredes de los senos no son elásticas y mucho menos contráctiles, más bien son inextensibles, son avalvulares, y en cambio su superficie interna está revestida por trabéculas que atraviesan la cavidad del seno. Existen 21 senos, 5 son impares y medios, y los 16 restantes son pares y laterales. Se pueden dividir en 2 grupos, uno póstero-superior y otro antero-inferior. Hablemos del primer grupo, el grupo póstero-superior. Los senos de este grupo tienen una característica común, y es que todos desembocan anteriormente a la protuberancia occipital interna, en un mismo confluente denominado confluencia de los senos o prensa de Herófilo. Estos senos son 7. De ellos 3 son impares y están situados en los bordes de la hoz del cerebro, y son el seno sagital superior, el seno sagital inferior y el seno recto. Los otros 4 son pares y son los senos marginales y los senos laterales. Hablemos de cada uno de ellos. El seno sagital superior está en la línea media y ocupa toda la extensión del borde convexo de la hoz del cerebro. Se extiende desde la cresta frontal hasta la confluencia de los senos. En el interior de este seno se encuentran abundantes irregularidades, en su mayoría producto de las vellosidades aracnoideas que protruyen en la cavidad del seno. El seno sagital superior recibe las venas del agujero ciego y del extremo anterior de la hoz del cerebro,
las venas cerebrales superiores, la vena anastomótica superior, la vena anastomótica inferior, las venas meníngeas medias, las venas diploicas, la vena emisaria parietal. El seno recto se extiende a lo largo de toda la base de la hoz del cerebro. El seno recto recibe en su extremo anterior las venas cerebrales profundas o la vena cerebral magna, la vena cerebelosa superior, el seno sagital inferior. El seno sagital inferior se encuentra en el borde inferior libre de la hoz del cerebro. Recibe las venas de la hoz del cerebro y desemboca en el extremo anterior del seno recto. Esos fueron los senos impares y medios del grupo póstero superior. Ahora vamos con los senos pares y laterales de ese mismo grupo. Tenemos los senos marginales. Su origen se encuentra en el agujero yugular, donde comunican con el extremo terminal del seno sigmoideo. Desde ese punto se dirigen posterior y medialmente, rodeando el agujero magno, penetran a continuación en la hoz del cerebelo para desembocar en la confluencia de los senos, bien de forma individual o bien por medio de un tronco común denominado seno occipital. Reciben algunas vénulas de la dura madre y del cerebelo. Los senos laterales. Estos senos tienen su origen en la confluencia de los senos y se extienden hasta el agujero yugular, donde se continúan con el origen de la vena yugular interna. El calibre del seno lateral derecho es mayor que el del seno lateral izquierdo. Gracias a su trayecto, los senos laterales se pueden dividir en un seno transverso y un seno sigmoideo. Este último cuenta con un segmento mastoideo o descendente y un segmento yugular. Entonces, el seno transverso se extiende desde la confluencia de los senos hasta el extremo posterior del borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Se encuentra contenido en el espesor de la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo, que se corresponde con el surco del hueso occipital. Por otro lado, el seno sigmoideo, como dije, tiene dos segmentos. El segmento mastoideo o descendente, el cual, en el extremo posterior de la porción petrosa del hueso temporal, se acoda y desciende oblicuamente por el surco excavado en la cara endocraneal de la porción mastoidea del hueso temporal. Por otro lado, el segmento yugular, al llegar al extremo inferior de la base de la porción petrosa del hueso temporal, el seno se endereza, se dirige superior, anterior y medialmente hasta el borde del segmento yugular del surco del seno. En este punto, el seno se continúa con el bulbo superior de la vena yugular interna. Los senos laterales reciben, en su origen, los senos sagital superior, recto y marginales. En su segmento transverso reciben a las venas cerebrales posteriores e inferiores y las venas cerebelosas posteriores. En el segmento mastoideo reciben el seno petroso superior, las venas del acueducto del vestíbulo y una vena emisaria mastoidea. Es necesario hablar de la confluencia de los senos. Resulta que este es el punto de unión de los senos sagital superior, recto y marginales, anteriormente a la protuberancia occipital interna. A veces estos senos desembocan en un reservorio común, pero otras veces el seno sagital superior y el seno recto se dividen en dos ramas laterales que se continúan con el seno transverso correspondiente, y en otras ocasiones el seno sagital superior se abre en uno u otro de los senos transversos y más frecuentemente en el seno transverso del lado derecho, y al mismo tiempo el seno recto se incurva a la izquierda y desemboca en el seno transverso izquierdo. Ya vamos a hablar del siguiente grupo, el grupo anteroinferior. Los senos más importantes de este grupo son los senos cavernosos, los cuales constituyen un confluente venoso anterior
en el que desembocan, junto con las venas oftálmica y central de la retina, los senos esfenoparietales, intercavernosos y el plexo basilar. A partir de los senos cavernosos parten conductos que drenan la sangre venosa hacia los senos sigmoideos. Y hablando un poco más de los senos cavernosos, estos se extienden a cada lado de la fosa hipofisaria, desde la parte medial y ancha de la fisura orbitaria superior hasta el extremo anterior de la porción petrosa del hueso temporal. En la cavidad areolar del seno cavernoso discurren la arteria carótida interna y el nervio abducens, aunque en algunos casos este nervio se encuentra en la pared lateral del seno. Entonces, la pared lateral del seno está dividida en dos partes, una profunda y otra superficial, por una porción del seno cavernoso. La lámina profunda contiene en su espesor los nervios oculomotor, troclear y oftálmico. Entonces, ¿cuáles son las ramas afluentes o tributarias del seno cavernoso? Bueno, las venas oftálmicas, la vena central de la retina, el seno esfenoparietal, los senos intercavernosos y el plexo basilar. Ahora bien, ¿cuáles son sus ramas efluentes o distributarias? Los senos petroso superior, petroso inferior, petrooccipital y por los plexos venosos carotídeos internos, también denominados senos carotídeos simplemente. Todos estos senos son pares y simétricos. Hay unos senos muy interesantes que son los senos intercavernosos. Los describo como un anillo situado alrededor del tallo de la hipófisis, el cual presenta dos segmentos, uno anterior y otro posterior. Estos dos conductos se unen lateralmente y desembocan por medio de un tronco común en el seno cavernoso. En conclusión, las venas yugulares internas reciben, ya sea directa o indirectamente, todos estos senos, tanto los del grupo posterior-superior como los del grupo anteroinferior, y luego se unen a la vena subclavia correspondiente para formar las venas brachiocefálicas. Estas últimas convergen para continuarse con la vena cava superior. De esta manera ya hemos drenado la cavidad craneal. Como siempre, algunas preguntas curiosas. ¿Conoces otro nombre de la vena cerebral magna? ¿Sabes cuál es el síndrome del seno cavernoso? ¿Cuáles variaciones anatómicas venosas del sistema nervioso central conoces? Hasta aquí nuestro video. Un saludo especial a Hugo Marte, que siempre está pendiente de nuestro contenido. Y bueno, ya saben, den like, comenten, suscríbanse, activen la campanita y compartan con todos sus amigos. Hasta una próxima.